Amanece en el camper, la primera noche. ¡Ay, qué emoción! Les tenemos una súper noticia que sé que les va a encantar. Estamos muy felices de contarles que vamos a flotear a la clandestina. Como si fuera una pintura, pero no es una pintura. Acá va el nuevo camper de Isa por ahí, Ricky y Río. Aquí va. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Amanece en el camper, la primera noche. ¡Ay, qué emoción! Dormimos súper bien. A mí me costó un poquito dormirme, pero como todo lo nuevo, pues uno se acostumbra. Al que sí le costó un poquito fue a Río. A eso de las 3:30 de la mañana se pasó para nuestra cama, después se bajaba, después pedía salir, después se volvía y se montaba, como que estaba desubicado. Después de quedarnos un ratico como en la camita de él, acariciándolo, diciéndole que esta era la cama, que tranquilo, pudo dormir bien. Son las 8 de la mañana, hace mucho no dormíamos hasta tan tarde. Bueno, igual siendo las 8:30 de la mañana, ya arreglamos la cama por primera vez. Nos estamos adaptando, la verdad. No sabemos, o sea, es bien difícil tender una cama en este espacio tan reducido, entonces creo que nos sale mejor doblar las cobijas acá parados y después ponerlas aquí así. Por ahora nos estamos adaptando. Vamos a ver cómo va yendo el camino. Oigan, y este perchero es todo un éxito. Todo un éxito, vean, ayer lo utilizamos full. Y vamos por un cafecito. Bueno, les voy a mostrar dónde amanecimos, que no les había mostrado. Es un barrio residencial. Aquí hay un montón de casas y este es como un parqueadero de visitantes. Pero esto es una calle principal, o sea, es una calle pública. Ay, casi se me cae el celular. Sí, esto es una calle pública. Entonces aquí fue donde amanecimos y para allá montaña y vamos por el cafecito. ¡Qué hambre! Vamos por el cafecito y no lo podemos hacer acá porque, como les dijimos, nos falta que nos instalen el gas. Sí tenemos agua, todo, pero gas no tenemos. Entonces tenemos que ir a una cafetería por cafecito. Este es el desayuno tan delicioso que nos compramos: pan de bonito y buñuelo. Esta es la felicidad de estar en Colombia y poder comprar esto a 600 pesos. Es supremamente barato un desayuno por este precio. Delicioso. Y yo soy adicta a la lechita achocolatada. Y Ricky a el tintico. Este es el tintico de Ricky. Bueno, buen provecho. Ya terminamos ese delicioso desayuno y ahora sí vamos a ir a comprar la cobija que ayer no compramos para poder devolver la que nos prestaron. Vamos a comprar un plumón para meterlo dentro de un duvet. No sé si así se diga en todas partes en Latinoamérica. Tenemos plumón, este va a ser nuestra cobija, ya estamos en Home Center, un sitio al cual vinimos demasiadas veces camperizando nuestra van y les pedí publicidad muchas veces y nunca me respondieron. Pero bueno, nada que hacer, es un muy buen sitio. Les ofrecí. Sí, les ofrecí, no les pedí, les ofrecí publicidad. Pero bueno, es un sitio muy bueno que vale la pena recomendar. Ya tenemos nuestro plumón. Es semidoble porque nuestra cama, obvio, no es doble, pero esperemos que esto nos funcione. ¡Ay, qué felicidad! Casi me saco un ojo metiendo el plumón dentro del duvet.
La verdad fue bastante difícil, pero lo logré. Creo que quedó con algunos grumos. Ahorita Ricky me va a tener que ayudar a arreglarlo, pero creo que lo logré. Y vean lo que nos pasó. Hoy estamos durmiendo en otra parte diferente de nuestra ciudad, probando otra parte. Ayer nos fue súper bien donde dormimos, pero dijimos, probemos otra parte. Mañana se las muestro. ¿Y qué me pasó, mi amor? No empacamos cucharas. No empacamos cucharas. No empacamos cucharas. La verdad, me voy a echar la culpa, mi amor. Sí, mi amor. No empaqué cucharas, era mi labor. Era mi labor. Y compraste esto y dijiste Y- que no te dieron, ¿cierto? Sí. Y compré un bonjour porque no tenemos gas todavía. Entonces esta era una muy buena opción, pero le toca a Ricky comérselo así. Ay, perdón, mi amor. Buenos días. No saben la felicidad que me da poderme parar de la cama y que Ricky todavía siga en la cama. O sea, pararme, hacer algo, tener otro espacio y que Ricky todavía esté allá. Eso me pone demasiado, demasiado contenta. Les voy a mostrar la cama de Río porque muchos han dicho, bueno, ¿y dónde va a dormir Río? ¿Dónde duerme Río? Bla, bla, bla. Ya se las muestro. Ahí duerme Río. Tenemos demasiadas cobijas más que nosotros. Esta también. Pero bueno, vean, esa es su camita de perro. Y lo mejor es que siempre la guardamos adelante. Entonces, esta es la conexión a la cabina. ¡Ay, es duro! Esta es la conexión a la cabina y la guardamos ahí adelante. Se dobla así y se mete por ahí. Pero con una sola mano y grabando es difícil. ¡Voilà! Y al igual todas sus cobijas. Estas son para proteger los sofás. Cuando Río está un poquito sucio lo ponemos para que no ensucie todo. Y esta sí es su cobija oficial, que puede ensuciar cuanto quiera. Y esta otra también. Pagando el peaje con la alcancía. Todos estos meses estuvimos haciendo alcancía para salir de viaje. Entonces los primeros peajes los pagaremos con 10 kilos de monedas. ¿Sí o no, Rick? Y en este momento estamos yendo hacia Pereira. Les tenemos una súper noticia que sé que les va a encantar. Y es que vamos a enchular La clandestina. Vamos a enchular a la clandestina. Uy, tenemos mucha emoción y mucha felicidad. ¿Sí o no, Río? Ay, hermoso. Ahí va con su cinturón de seguridad. Solo que a él siempre le gusta estar como acá adelante. Paramos en la carretera por un delicioso desayuno paisa. Vea, parador Los Paisas. Desayunos, chorizo, bandeja paisa, sancocho, mojarra. Y ahí está la clandestina. Por favor, véanla así por última vez. Por última vez porque viene cambio extremo. ¡Oh! Bueno, a desayunar se dijo. Yo necesito que ustedes vean, por favor, el desayuno que se pidió Ricardo. O sea, si ustedes vienen a Colombia, esto normalmente es un desayuno. ¿Sí o no, Rick? Calentado de frijoles, que es arroz con frijoles del día anterior seguramente. Y huevo, siempre este es clásico, este es un plato clásico. Sí, huevo, arepa con queso campesino. Esto es chocolate que siempre lo sirven como en esta taza así. Y yo sí más sencillita, arepa con queso con café con leche, que también lo sirven así como en pocillo grandote. A veces lo sirven hasta en un totumo. Bueno, buen provecho, mi amor. Muy gracias, está delicioso. Estamos muy felices de contarles que vamos a lotear a la clandestina. La clandestina en este momento está así,
con un verde que es demasiado lindo, muy hermoso, pero hay algunos motivos por los cuales decidimos hacerle un cambio extremo. El primer motivo es que este verde es asociado con la policía o con los militares aquí en Colombia y ya nos habían preguntado varias veces si teníamos algo que ver con la policía o con los militares. Así que por seguridad, así el color nos guste mucho, decidimos cambiar. Segunda cosa importante por la cual estamos cambiando, el proveedor que hizo la estructura utilizó de pronto una lámina muy delgada y si ven se ve como así la lámina, como arrugada, y el color brillante intensifica mucho más la lámina que se vea como así arrugada y la verdad no nos gusta tanto. Siempre tenemos que estar buscando como el mejor ángulo para que no se vea esto, ¿sí ven? Esto de acá. El laminado que vamos a utilizar es un laminado, sí, como el vinilo adhesivo que vamos a utilizar es un laminado. ¿Qué quiere decir esto? Que está protegido por fuera. ¿Para qué? Para que nos dure muchísimo más. Si no estuviera laminado, el color se empezaría a deteriorar más o menos al año, a los 2 años. Y como nosotros vamos a estar todo el tiempo expuestos a sol, lluvia, rayos, etc., lo mejor era tenerlo laminado. Estos rollitos que ven aquí están laminados. Y así nos va a durar el color por ahí unos 8 años. Y ya veremos, de pronto en 5, 2, 3 años nos aburramos como del diseño y lo volveremos a cambiar y así vamos a estar yo creo que cambiando. Pero bueno, por ahora estoy muy emocionada con el cambio extremo de la clandestina. Aquí empiezan a ver un poco. Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Se empieza a ver un poquito de cómo queda. Por aquí hay otras partecitas, pero básicamente el diseño es un bosque. Importante, ¿quién nos hizo el diseño? Ricky. Ricky lo hizo todo en Illustrator desde cero. Nadie no lo diseñó, desde cero Ricky lo hizo. Alejandro, salude. Él es el instalador. Todo esto nos lo está ayudando a hacer Supercolor. Vamos a ver cómo queda. Estamos emocionados, ¿sí o no, Rick? ¿Sí o qué? Mientras Alejandro instala este plotter, les voy a contar una historia. Nosotros hace más de 2 años viajábamos en una minivan, la clandestina 1.0, y decidimos ponerle unos stickers para que nos pudieran identificar. Dani, una amiga del colegio que tiene una empresa de impresiones que se llama Supercolor, me dijo que esos stickers estaban horrorosos, que cuando llegáramos a Colombia ella quería hacernos unos mejores. Así que cuando nos entregaron este camper, pensé en ella para que nos hiciera este super cambio extremo. Así que gracias Supercolor por darle color a nuestra vida. Bueno, ya llevamos como 5 horas en este proceso y les voy a mostrar solo como un pedacito de este lado, así, porque se los voy a mostrar ya cuando esté terminado completo. Vean, a ver qué se pueden llegar a imaginar. Y bueno, esto es difícil. Aquí están otras que faltan pegarse, porque falta todo este lado de aquí. Es muy difícil porque tiene muchos detalles el camper. Si ven este detalle de acá, o sea, tiene muchas cositas minuciosas que se han ido haciendo. Les voy a mostrar el avión. Esperemos que pase el avión. Vean, por ejemplo, esto. O sea, esto es pintado, pero esto es adhesivo. Si ven, entonces tiene como muchos detalles muy pequeños que hay que tener en cuenta y considerar. Entonces no es tan fácil como parece, es un trabajo muy difícil. Y vean que queda súper pegado, como si fuera pues parte como tal del camper, como si fuera una pintura, pero no es una pintura.
para que nos dure muchísimo más. 7 horas después y aquí seguimos. Alejandro, el instalador, le sigue dando y es que el nivel de detalle que está teniendo es impresionante, o sea, cada minúscula parte la está haciendo súper bien, así que el detalle cuenta y pues se está demorando y esto es demorado, la verdad, pero preferimos que quede súper bien, que se demore todo lo que se tenga que demorar, pero que quede bien. Vean. Así va quedando. Yo mañana se los voy a mostrar completo, pero les muestro partecitas. ¡Tun! A ver. Y por aquí Alejandro le sigue dando a el tema. Nos decidimos poner en la camioneta así porque le está dando la luz aquí, porque ya es de noche. Aquí en Colombia anochece súper temprano. Y aquí va una frase, pero que todavía, oigan, esto está súper sucio, qué vergüenza. Pero una frase va acá, pero todavía no sabemos qué frase. Oigan, hemos pensado y pensado qué frase poner, pero todavía no sabemos. Rodando por ahí nos dio una muy bacana. Acaba un sueño con ruedas. Me encantó, me fascinó. Entonces creo que la vamos a imprimir y la vamos a poner ahí. Pero vean, por ahora así va quedando. Mañana se las muestro bien. Aquí estamos poniendo una parte muy importante del camper. ¿Sí o no, Rick? Sí, que es una de las partes más importantes. ¿Cierto, mi amor? La cara de felicidad de Ricky. Y a ver si empiezan a adivinar qué es desde ahora. Tan, unos punticos. Ayer terminamos súper tarde, bueno, terminó Alejandro súper tarde de plotear a la clandestina y ahí la pueden ver atrás. Oigan, nos fascinó, nos encantó cómo quedó el camper en general. Ayer también estuvimos recibiendo a todo el conjunto de mi papá, porque aquí fue donde lo ploteamos para que conocieran a la clandestina por dentro y fue demasiado chévere recibir todo ese amor por parte de todos los vecinos de mi papá. Así que si tú eres un vecino de mi papá, gracias por haberte acercado a ver el camper y a darle tan buena energía. 3 niños se montaron ayer y eran felices por todo el camper, haciendo preguntas, no sé, demasiado chéveres, o sea, preguntas de niños. Tenemos visita en la clandestina, así se llama este carro, la clandestina, y vean, caben 3 niños ahí. ¿Les gusta? ¿Les parece cómodo? ¿Cierto que sí? Ah. Y bueno, aquí estamos con el camper ploteado y se los voy a mostrar en 3, 2, 1. Acá va el nuevo camper de Isa por ahí, Ricky y Río. Aquí va. Y el agua caliente, vea cómo sale humo y todo, el agua hirviendo. ¿Cómo le va? Demasiado bacana esta ducha. Sí, está buena. Ahora está calientita el agua, no, mejor dicho, la delicia.